Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este 16º ciclo de videoconferencias interactivas 2017 desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. El día de hoy, siguiendo la temática de todo este ciclo, tenemos el gusto y el honor de presentar a la doctora Ana Isabel Burguete García, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas una vez más. Muchas gracias, Enrique. Con el tema microbiota, probióticos y enfermedades crónicas prioritarias en México. La doctora Ana Isabel Burguete García es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó residencia médica de posgrado en Inmunología Clínica y Alergia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, tiene entrenamiento en Biología Molecular y Biomedicina por el CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. En 1995 ella inicia sus actividades de investigación en el Departamento de Inmunogenética del INDRE. Realizó estudios de maestría en inmunogenética en la Universidad de Valencia en España, obteniendo el grado en junio del 2001. Ingresó al instituto como investigadora en septiembre del 2004. También obtuvo el grado de doctor en ciencias en octubre del 2007. Es fundadora y jefa del Departamento de Epidemiología Genética en este Instituto Nacional de Salud Pública, así como investigadora principal en el estudio de microbiótica y enfermedades metabólicas. Su área de expertise es en estudios en epidemiología genética de enfermedades crónicas y cáncer. Bajo su dirección se han graduado 4 alumnos de doctorado y 15 alumnos de maestría. Ha participado como conferencista invitada en eventos nacionales e internacionales y cuenta con más de 21 trabajos publicados con investigadores en Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y España, entre otros. Y sin más preámbulo, le decimos la palabra a la doctora, le damos la bienvenida a todos los participantes a través de Webex, que ya es un buen número, y también le damos la bienvenida una vez más a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad Autónoma de Tabasco. Pues adelante, doctora. Muy buenos días y muchas gracias, Enrique. Es un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, muchas gracias a todos los que están conectados por Webex, a nuestros amigos de la Universidad de Nuevo León, que nos hemos visto ya en varias ocasiones aquí a través de las videoconferencias, y muy contenta de contar ahora con la participación de la Universidad Autónoma de Tabasco y a todos los participantes nacionales y a lo largo de Latinoamérica que están el día de hoy con nosotros. El día de hoy vamos a hablar, como en otras ocasiones, un poco sobre qué es la microbiota, pero más que nada el enfoque es a tratar de entender cómo estos probióticos, que son estos alimentos funcionales ya muy conocidos por todos nosotros y que son difundidos a nivel comercial por todos lados, pero son visualizados exclusivamente como para trastornos gastrointestinales, ¿sí? Han sido ampliamente estudiados y se les conoce sus efectos para mejorar alteraciones del tracto digestivo y cómo ayudan en algunas patologías gastrointestinales. La idea aquí del día de hoy es conocerlos un poquito más y ver si tienen o no efecto más allá de las cuestiones gastrointestinales, y es a lo que nos referimos con estas enfermedades crónicas prioritarias en México. ¿Cuáles son a las que nos vamos a enfocar? Pues nos vamos a enfocar a obesidad, a diabetes y a síndrome metabólico. Entonces, sin más, vamos a recordar un poquito qué es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, pues, es este conjunto de microorganismos que se encuentra en un determinado nicho, ¿sí? Es importante recordarles que microbiota tenemos en distintas partes de nuestro organismo. En todo aquel lugar donde haya mucosas, pues hay un nicho microbiano, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a referir más específicamente a la que se encuentra localizada a nivel intestinal. Recordemos un poquito lo que hemos hablado en otras ocasiones,
¿Dónde surge o por qué empieza a tomar importancia el estudio de la microbiota? Bueno, principalmente porque el contenido total de bacterias es 10 veces más que el número total de células en un individuo. Entonces, nada más imagínense, si yo tengo, o cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior 10 veces más células que nuestras propias células, también estamos hablando que tenemos un número de genes propios bacterianos que sobrepasan en número a nuestros propios genes. De ahí que se empieza a estudiar esta microbiota o estos nichos bacterianos para ver cuáles eran sus funciones. Entonces, la microbiota intestinal, que es a la que nos vamos a dedicar, pues es la más abundante de microorganismos al interior del cuerpo humano. ¿En qué participa la microbiota? Pues aunque ustedes no lo crean, la microbiota tiene una participación muy importante en este equilibrio que debe de haber entre ingesta y gasto. ¿Sí? Todos sabemos que si hay una mayor ingesta y un menor gasto, pues esto está asociado a obesidad. Y la obesidad además está asociada a múltiples comorbilidades, entre ellas pues es el principal factor de riesgo de diabetes y de síndrome metabólico. Entonces, además de ser participar en el equilibrio entre ingesta y gasto, y esto lo vamos a ver porque la microbiota intestinal tiene una conexión directa en el eje, a nivel del eje hipotalámico. Entonces tiene mucho que ver con la cuestión de saciedad. Por otro lado, la microbiota intestinal es el gran regulador de la homeostasis energética a nivel sistémico, a través de 3 funciones principales que tiene, que son las funciones tróficas, tienen que estar relacionadas y las funciones con el mantener el epitelio intestinal en buen estado, que tiene que ver desde a nivel anatómico estructural hasta en el control de la permeabilidad intestinal. Si hay una alteración de la microbiota intestinal, se altera la permeabilidad intestinal y vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene eso. Por otro lado, funciones inmunológicas, pues la microbiota intestinal es el gran regulador, participa en la regulación de la respuesta inmune innata y además en el procesos inflamatorios, en regulación de la síntesis y liberación de citocinas o de proteínas que tienen que ver con el proceso inflamatorio y las funciones metabólicas. Nosotros sabemos que hay cosas que nuestro propio organismo, nuestras propias células no pueden realizar, pero estas son realizadas a través de estas bacterias que componen este nicho o nuestra propia microbiota intestinal. Son las encargadas de metabolizar muchos de los alimentos que nosotros comemos para la producción de ácidos grasos de cadena corta, como butirato, propionato, etcétera. También son las encargadas de metabolizar los azúcares. Requerimos de las bacterias para poder metabolizar aquellos alimentos para los cuales nuestro cuerpo no cuenta con las enzimas necesarias para metabolizarlas, como son la fibra, algunos oligosacáridos, etcétera. De ahí, con todo esto que conocemos de cuáles son las funciones de la microbiota intestinal, nos podemos plantear esta hipótesis, ¿sí? La microbiota, o sea, las bacterias que viven a nivel intestinal, en este nicho intestinal de cada uno de nosotros, inducen alteraciones metabólicas. ¿Y la hipótesis cuál es? Vamos a partir una dieta alta en grasas o dieta alta en carbohidratos, ¿sí? Es decir, un alto consumo energético que hace o cómo afecta las funciones o la estructura de nuestra microbiota intestinal y si estas alteraciones terminan en alteraciones metabólicas.
Cuando hablo de alteraciones metabólicas, ustedes vieron el título y mencionábamos enfermedades prioritarias, ¿cierto? Estas enfermedades prioritarias en nuestro país, pues todas finalmente lo que tienen en común son estas alteraciones metabólicas, ¿sí? Entonces recuerden, obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Estas tres, de ahí cuál es, de dónde se fundamenta también y de dónde tenemos que tratar de enfocar y dilucidar qué más podemos hacer ante estas tres patologías de gran importancia en nuestro país. Es que las tres tienen además, son factores de riesgo o están asociadas de manera muy importante a lo que hoy se conoce como riesgo cardiometabólico o consecuencias cardiovasculares. De ahí que yo les pongo esta frase que a mí me gusta mucho, donde podemos decir cómo podemos concebir a la microbiota intestinal, y es en ambos caminos, pues es algo que está muy lejos de nuestros ojos porque realmente no la podemos ver, pero está muy cerca del corazón. ¿Por qué? Porque una disbiosis o desequilibrio de la microbiota tiene consecuencias cardiovasculares por sus alteraciones metabólicas. ¿Y esto por qué? Fíjense bien. Vamos a poner acá, se han hecho múltiples estudios sobre la microbiota, sobre las bacterias que se han asociado a obesidad. En tiempos anteriores yo les había platicado de estos estudios donde se habían identificado a los firmicutes como estas bacterias asociadas a obesidad y que los bacteroidetes predominaban en los pacientes con peso normal. Okay. Dentro de los firmicutes, uno de los géneros que es más abundantes pues son los famosos lactobacilos. Y dentro de los lactobacilos hay diversas especies. Dentro de estas especies pues están el Lactobacillus casei, el Paracasei, el Plantarum, el Gasseri, y de los asociados a obesidad, a través de los estudios de Million y algunos estudios por parte de nuestro grupo, Million en adultos y nosotros en niños, logramos identificar al Lactobacillus reuteri como el más ampliamente asociado a obesidad. Siendo de la misma especie, mismo género, pero son de diferentes especies. Entonces, habría que ver, ante estas observaciones de esta asociación diferencial de estas bacterias de mismo género, pero diferentes en especie, ¿qué había en ellas de diferente que pudiera estar condicionando esta asociación positiva o asociación negativa? Entonces, lo que se observó a través de estudios genómicos es que los lactobacilos como Casei y Paracasei tienen un gen que codifica para una proteína que se llama permeasa glucosa, y justamente esta permeasa glucosa lo que hace es mejorar la glucólisis a partir de nuestro consumo de azúcares. La glucólisis es necesaria para producir energía en forma de glucógeno bacteriano, entonces las bacterias la utilizan como alimento. Entonces, en realidad, el comer estos azúcares y ser metabolizado por estos lactobacilos, pues evita que estos pasen al torrente sanguíneo y finalmente son almacenados y utilizados por las propias bacterias. Además, que al mejorar la glucólisis, pues está generando una defensa contra el estrés oxidativo. ¿Qué pasa con la contraparte de especies? Pues resulta que, por ejemplo, el Lactobacillus reuteri, que es el que nosotros hemos estudiado, no cuenta con este gen, entonces no sintetiza permeasa glucosa. Por lo tanto, no tiene la capacidad de catabolizar azúcares, especialmente no cataboliza fructuosa. Y al no catabolizar fructuosa, ustedes ya se pueden imaginar lo que continúa. Entonces no es utilizado los azúcares, específicamente nuestra fructosa, de la dieta como fuente de energía para las bacterias, sino esta va a pasar al torrente sanguíneo de cada uno de nosotros.
Por otro lado, fíjense bien, aquí viene algo que es muy importante. Si quiero que vayan recordando los 3 mecanismos principales de la microbiota o funciones, que eran tróficas, inmunológicas y metabólicas. Entonces, un consumo alto en grasas va a favorecer la liberación de lipopolisacáridos en el intestino. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo tengo un alto consumo de grasas, lo que va a promover es que haya un aumento en los firmicutes, en esta familia de firmicutes, a los cuales pertenecen los lactobacilos, pero van a aumentar tanto los buenos como los malos. ¿Sí? Cuando yo tengo un aumento de firmicutes, los firmicutes tienen una propiedad muy especial, que es inhibir unas proteínas que se requieren para mantener las uniones estrechas del intestino, justamente como su nombre lo dice, completamente unidas, que es lo que se conoce en inglés las famosas tight junction. Dentro de estas proteínas se encuentra la ocludina. Los firmicutes lo que condicionan es una inhibición o reducción de la producción de ZO1 y principalmente de la ocludina. Cuando disminuye la ocludina, entonces hay una disminución de las proteínas de unión y por lo tanto un incremento en la permeabilidad del epitelio intestinal. Al aumentar esta permeabilidad, lo que va a haber es un paso libre de lipopolisacáridos al intestino, y al llegar a la circulación, recuerden que el lipopolisacárido es esta proteína de membrana, ¿sí?, que tiene algunas bacterias, y finalmente pues va a actuar como si fuera una endotoxina bacteriana, pero sin producir infección. Por lo tanto, al estar en la circulación, nos va a producir lo que hoy se conoce como endotoxemia metabólica. ¿Qué caracteriza a la endotoxemia metabólica? Que se asocia con mayor estrés oxidativo y liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El lipopolisacárido, ¿sí?, junto con los ácidos grasos, recuerden que estamos hablando de una dieta alta en grasas, ¿sí?, van a pasar a la circulación, porque mi intestino ya se relajó y aumentó la permeabilidad. Al llegar a la circulación, los lipopolisacáridos unidos a estos ácidos grasos tienen afinidad por unos receptores específicos, tanto en los macrófagos como en los adipocitos, que se llaman TLR4. Al unirse al TLR4, el TLR4 se activa. El TLR4 es un receptor inmunocompetente. Al activarse el TLR4, empiezan a sintetizarse y a liberarse un grupo de citocinas, que son el factor de necrosis tumoral o TNF y L6, interleucina 1 beta y algunas otras quimiosinas proinflamatorias. Todos ellos son citocinas proinflamatorias. Y como todos ustedes saben, vamos a recordar la definición actual de obesidad. La definición actual de obesidad es que cursa o es un proceso de inflamación crónica de bajo grado. Esta misma inflamación la comparte en cierta manera tanto con la diabetes como el síndrome metabólico. Y es un proceso, es una inflamación sistémica que caracteriza a estas enfermedades crónico-no degenerativas, como hoy lo sabemos. Entonces, un exceso de TNF, principalmente interleucina 6 y algunas otras quimiosinas, condicionan a inflamación crónica de bajo grado. Pero esto no se queda solo ahí. Cuando yo tengo esta inflamación crónica de bajo grado, el siguiente paso es el desarrollo de resistencia a la insulina, además del aumento de adiposidad. Y esto es lo que se conoce como endotoxemia metabólica, que toda inició con una dieta alta en grasas y rica en carbohidratos. Entonces aquí podemos ver esto. Entonces mi dieta alta en grasas, ¿qué es lo que produce? Altera la microbiota. Al alterar la microbiota vamos a tener un aumento de firmicutes, se altera la permeabilidad, disminuye la ocludina, ¿sí?,
pasan los lipopolisacáridos a la circulación, hay un aumento en la endotoxemia metabólica que condiciona a resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina está ligada al síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y a lo que se conoce hoy, si además cursamos con obesidad, a riesgo cardiometabólico. Otra de las cosas que sabemos ahora es que no solo suben los firmicutes, y aquí les voy a ir hablando un poquito más de otras bacterias que son las que vamos a tocar y vamos a ver su potencial probiótico, sino disminuyen otro grupo de bacterias. Dentro de ellas es una que se está estudiando mucho, que recibe el nombre de Akkermansia. Por otro lado, ¿sí?, cuando se altera esta permeabilidad intestinal y a través de la activación de estos receptores TLR, y hay un aumento de lipopolisacáridos circulando en nuestro organismo, también estos tienen un efecto en otros receptores, no solamente en los receptores TLR, sino también unos receptores a nivel central que reciben el nombre de receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2. ¿Por qué son importantes estos receptores cannabinoides? Porque estos participan en la regulación del gusto, el gusto por el sabor dulce. Y aquí hay algo bien interesante, porque todo parte de la dieta y alteración de la microbiota. Hoy sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí?, desarrollan en la evolución de su patología a adicción a azúcares. Y esto tiene que ver con la inhibición del receptor cannabinoide 2 y la activación al receptor cannabinoide 1. Que esto hace que generen esta adicción a los azúcares y condicionen a un mal control de sus niveles glucémicos. Ok. Con todo esto, ¿a dónde los quiero llevar? ¿Sí? Que el buen estado de salud, entonces, depende en gran medida de la microbiota intestinal. ¿Sí? Y se los digo así de manera contundente. ¿De qué parte de la microbiota intestinal? De su contenido, principalmente sí, y del equilibrio entre las especies bacterianas que lo conforman. ¿Sí? Así como requerimos de una homeostasis energética, requerimos de una homeostasis microbiótica. Cuando esta homeostasis se pierde, es lo que se conoce como disbiosis, pero afortunadamente esta disbiosis es reversible. Y es reversible, y el elemento o el arma más importante que tenemos para revertir la disbiosis es a través de la alimentación. Y eso recibe el nombre de disbiosis es la alteración, rebiosis es revertir esta alteración de la microbiota. Por lo tanto, de ahí es cuando vamos a entrar en materia, ¿sí?, donde podemos también decirles que aportar al organismo probióticos y prebióticos definitivamente es beneficioso para la salud, más allá de los trastornos gastrointestinales. Aunque esta frase, si quiero que se la lleven, recordar que no es frase mía, es una frase que realmente la dijo Hipócrates hace muchísimos años: la salud empieza en el intestino. Bueno, Hipócrates realmente dijo esta, yo ya la cambié. Hipócrates dijo que todas las enfermedades iniciaban en el intestino, y yo ya puse que la salud entonces también empieza en el intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es salud? Con todo esto que vimos, si la microbiota tiene mucho que ver en que estemos en homeostasis, que estemos en estado de salud, ¿qué es salud? Pues la salud la podemos definir ahora en la actualidad como un balance proinflamatorio, antiinflamatorio. ¿Sí? Ni uno ni lo otro, sino simplemente mantenernos en equilibrio. ¿Qué es la obesidad entonces? Es una enfermedad crónica que provoca efectos negativos en la salud. Vamos a definirla como el exceso de grasa corporal visible y cuantificable.
Pero este aumento de grasa corporal visible y cuantificable, ¿sí?, es producido como consecuencia en el incremento de la ingesta y disminución del gasto, ¿sí? Y esto es lo que todos sabemos. Pero este aumento de la ingesta y disminución del gasto, ¿sí?, acuérdense que lo que condiciona es a una disbiosis de la microbiota intestinal. Y al tener una disbiosis de la microbiota intestinal, nos lleva a qué caracteriza a la obesidad. Está caracterizada por un grupo de desórdenes metabólicos y por un proceso de inflamación sistémica crónica de bajo grado. Eso es obesidad. ¿Y qué es diabetes? ¿Sí? La diabetes es una enfermedad multifactorial, sabemos que es poligénica, es una enfermedad crónico-degenerativa, fenotípica y genéticamente es heterogénea, eso lo sabemos, y está caracterizada por niveles elevados de glucosa y complicaciones metabólicas. ¿Pero qué creen? Que la diabetes también está caracterizada por la presencia de un componente inflamatorio de bajo grado en diversos tejidos. Pero ¿en qué tejidos? En tejidos que están implicados en la regulación metabólica, como es el hígado, el tejido adiposo y los músculos, ¿sí? En donde veíamos que esta disbiosis de la microbiota intestinal, al pasar los lipopolisacáridos a la circulación, activaban estos receptores TLR en estos mismos órganos, además de los macrófagos. Los pacientes diabéticos sabemos que tienen un incremento de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral alfa, ambos asociados a resistencia a la insulina y a una evolución más tórpida en respuesta a tratamiento de los pacientes diabéticos. Se ha realizado solamente un estudio, un mapeo metagenómico en diabetes tipo 2, y este mapeo metagenómico se hizo para tratar de identificar si había algún grupo de bacterias que participaran o se encontraran con mayor frecuencia en los pacientes diabéticos. Y quiero que esto que dice arriba se lo guarden ahorita en la mente para cuando empecemos más adelante a ver cada uno de los probióticos. Lo primero que hicieron fue que los 345 pacientes con diabetes tipo 2 presentaban disbiosis de su microbiota intestinal. Y había una disminución muy importante de aquellas bacterias que son productoras de butirato, como son los clostridiales, roseburia y algunos bacteroidetes. ¿Sí? Entonces lo que se vio en este estudio fue que el perfil de la microbiota intestinal se asocia con la acción de la insulina en los seres humanos. Ahorita vamos a ver otros ejemplitos. Por ejemplo, como podemos ver ahí, ¿se acuerdan que yo les dije que en una disbiosis intestinal había una disminución de la activación de los receptores cannabinoides 1 y un aumento en los receptores cannabinoides 2? ¿Y eso qué implica? Un aumento del deseo por azúcares. Todos nosotros, o los que hemos tenido contacto con pacientes, o los que se dediquen de algunos de ustedes a la clínica, todos alguna vez de manera anecdótica y con todo respeto hemos dicho que los pacientes diabéticos son sumamente irreverentes porque son muy desordenados en su alimentación. Pero ¿qué es lo que sabemos ahora? Que muchas veces es porque están pasando por un periodo de adicción a los azúcares. Fisiológicamente el paciente diabético, al activarse estos receptores TLR secundario al incremento de la permeabilidad intestinal y el paso de lipopolisacáridos a la circulación y desarrollando lo que hoy conocemos como endotoxemia metabólica, tienen un aumento en el deseo de los azúcares. Pero yo creo que aquí el punto muy importante es
que todo este conocimiento que tenemos ahora y que se ha generado en la actualidad nos lleva a algo clave y que todos sabemos, ¿sí? Esta parte de que la salud empieza en el intestino, pero para que tengamos salud volvemos a la cuestión de los hábitos alimenticios, siguen siendo la clave para mantener un estado de salud. Miren este estudio es sumamente interesante. Larsen en el 2010 hace un ensayo clínico que incluyó a 36 hombres y observaron que los bacteroidetes se correlacionaban positivamente con aumento en la concentración de glucosa, pero no con índice de masa corporal. ¿Se acuerdan que yo les dije que los bacteroidetes, estos se mantienen en un estado de equilibrio en personas delgadas? Sin embargo, y los firmicutes son los que prevalecen en personas obesas. Pero sí, los bacteroidetes aparentemente estaban relacionados con incremento de glucosa o resistencia a la insulina. Claro, porque los bacteroidetes son los dueños o los que tienen el lipopolisacárido. Pero el lipopolisacárido, al pasar a la circulación y salir de su hábitat natural, de su nicho fisiológico, se comporta como una endotoxina y activa el TLR4. Realmente el condicionante de resistencia a la insulina o de alteraciones en el metabolismo de la glucosa es la activación del TLR4, no el bacteroidete per se. Y el que esto ocurra es porque la dieta alta en grasa condicionó a pérdida de la permeabilidad intestinal. Y el protagonista sigue siendo un exceso de firmicutes. Pusinen en el 2011 replica algo similar al estudio de Larsen en una cohorte en la que encontraron que los sujetos con diabetes, tanto prevalentes como incidentes, tenían una mayor actividad de lipopolisacáridos a nivel sistémico en comparación con los sujetos no diabéticos, y esto fue estadísticamente significativo, observando inclusive 52% más riesgo a mayor lipopolisacáridos, 52% más riesgo de ser diabético. Y esta es la explicación a manera resumida de todo lo que yo les he venido diciendo. Ante una elevada concentración de ácidos grasos de cadena corta que provienen de la hidrólisis de los ácidos grasos saturados de nuestra dieta, esta hidrólisis, recordemos que es favorecida por las enzimas de los firmicutes, ¿sí? Lo que condiciona es una inhibición de las uniones estrechas del epitelio intestinal, ocurre una translocación del lipopolisacárido a la circulación. Estos son reconocidos por el TLR4, activan una vía de señalización que recibe el nombre de NF-kappa beta, resultando en una sobreexpresión de factor de necrosis tumoral alfa, el cual promueve la inflamación y condiciona al desarrollo de resistencia a la insulina. Ahora sí, con todo esto, ¿qué es un probiótico? ¿Sí? Ya vimos que la disbiosis de la microbiota condiciona alteraciones metabólicas, alteraciones sistémicas, las cuales caracterizan a la obesidad, a la diabetes y al síndrome metabólico. ¿Qué es un probiótico? Las bacterias pueden ser aisladas en el tracto gastrointestinal humano, pueden ser aisladas de carnes, de lácteos, de frutas y de vegetales fermentados, ¿sí? En la actualidad, la mayoría de los probióticos son de origen láctico y se obtienen de productos lácteos fermentados. Algo que es muy importante es cómo clasificamos a un probiótico. La cepa de un probiótico la vamos a identificar a partir del género, ¿sí? En este caso, el ejemplo que les pongo, el género es Lactobacilo, la especie es Casei, y las cepas se definen de manera alfanumérica, y la cepa es el DNN 114001.
Algo que es bien importante y que también quiero que mantengan ahorita en la mente en lo que vamos avanzando, es que el efecto en la salud de los probióticos es especie específica. ¿Esto qué me está diciendo? Que no todos los probióticos funcionan para lo mismo, es lo que sabemos ahorita, y además cada especie tiene mecanismos de acción diferentes. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un probiótico? Primero, el género. El género se refiere a un grupo de especies de microorganismos con cualidades similares como características físicas, productos o requerimientos metabólicos. La especie. La especie es un grupo de cepas que comparten numerosas propiedades estables, y la cepa es esta población de microorganismos que descienden de una única célula o de un aislamiento en cultivo puro. ¿Esto qué es? En la naturaleza nosotros tenemos filos o familias, géneros y especies. La cepa ya sí es parte de una especie, pero esta ya es aislada a través de cultivos. Los ejemplos que tenemos es familia Firmicutes, género Lactobacillus, especies tenemos al Acidophilus, al Casei, al Crispatus, al Paracasei, al Lactobacillus reuteri, y de cepas tenemos, por ejemplo, la DN114001, que es la cepa que caracteriza al Lactobacillus casei más famoso, que es el Casei shirota, y que es el que además se ha comercializado más ampliamente en el mercado. Existe a nivel internacional un consorcio o toda una asociación para evaluar tanto la producción, el desarrollo, la comercialización y todos estos potenciales beneficios que puede tener un probiótico. En realidad se ha orientado la ISAP, que viene de International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, ¿sí? Se ha orientado más a sus efectos a nivel gastrointestinal. Sin embargo, tiene algunas aplicaciones que son muy importantes y que cada uno de nosotros debemos de saber. La ISAP, en el consenso publicado sobre el uso del término probiótico, hace algunas consideraciones que cada uno de nosotros debe de tener muy clara. Establece, fíjense bien, que si un alimento que está comercializado cuenta con un nivel de 1/10⁹ unidades formadoras de colonias por porción de consumo, ¿sí? Y que además de bacterias reconocidas como probióticos, entonces podemos considerarla que contiene probióticos. Es decir, si nosotros vamos a cualquier tienda que comercialice este tipo de alimentos conocidos como alimentos funcionales, o de alimentos fermentados, nos vamos a encontrar con muchos en los cuales cumplen esta característica de tener 1/10⁹ unidades formadoras de colonias. Sin embargo, otros no. El que la cumpla, en este momento podemos decir que ese alimento sí contiene probióticos. El que no la cumpla, no contiene probióticos. Esta es la primera característica. De ahí que es importante la siguiente premisa. Alimentos y suplementos alimenticios, o inclusive cápsulas o liofilizados o ampolletas comercializadas de manera farmacéutica que contienen microbios potencialmente benéficos, pero que no cubren el tener 1/10⁹ unidades formadoras de colonias, deben considerarse como alimentos que contienen cultivos de bacterias vivas y activas, pero no son un probiótico.
Y esto es algo muy importante para empezar a identificar aquellos probióticos que además nos van a permitir ser utilizados como reguladores de múltiples alteraciones metabólicas como las que hemos venido viendo el día de hoy. Los productos farmacéuticos, alimentos, suplementos, fórmulas infantiles o consorcios bacterianos, pero en alimentos, que definen el contenido microbiano de cepas específicas y que cumplen con el de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias, son considerados probióticos. Aquellos que en su etiqueta, aquí ya estoy hablando de reglamentación comercial, que en su etiqueta no definen el contenido microbiano, no desglosan el tipo de bacterias que contiene, ¿sí?, no son considerados como probióticos. Entonces, ¿qué hace un probiótico? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo todo esto que ocurre con la alteración de la permeabilidad intestinal? Pues ojo, quizás la función principal del probiótico es modular la permeabilidad intestinal. A través del consumo de probiótico, nosotros fortalecemos la barrera epitelial, por un lado, ¿sí? Vamos a incrementar además la adhesión de la mucosa intestinal. Al haber mayor adhesión, ¿sí?, pues vamos a ayudar que estas uniones estrechas del intestino se mantengan más fuertes y más unidas. Además, inhibe la adhesión de antígenos, ¿sí? Un probiótico va a inhibir que antígenos extraños se adhieran a la mucosa intestinal o y alteren esta permeabilidad intestinal. Por otro lado, ¿sí?, también tiene otros múltiples efectos como modulación del sistema inmune. Y así como es el principal modulador de la permeabilidad intestinal, otra cosa muy importante, ¿sí?, es que estimula la producción de sustancias antimicrobianas. Es decir, condicione a que haya un antagonismo contra las bacteriocinas, incrementando la expresión de ocludina. ¿Y qué pasa si hay ocludina? La permeabilidad intestinal vuelve a la normalidad. Al volver a la normalidad ya no hay paso del lipopolisacárido a la circulación. Al no pasar el lipopolisacárido a la circulación, no se activa TLR, ¿sí?, y al no activarse TLR4, no hay liberación de citocinas proinflamatorias por un lado, y tampoco hay inhibición del receptor cannabinoide 2, ni activación del receptor cannabinoide 1. Y todo secundario al efecto de un probiótico en la dieta. Entonces, fíjense bien, inmunológicamente, ¿se acuerdan que también yo les dije que la microbiota era el gran regulador inmunológico? Y no solamente a través del TLR4, sino a ver, yo consumo el probiótico llega a nivel intestinal. Al llegar a nivel intestinal, por un lado hay activación de linfocitos intraepiteliales y por otro lado, ¿sí?, además de estimular a la ocludina, participa en la modulación de citocinas con estimulando la producción de inmunoglobulina A. Al estimular la inmunoglobulina A, estamos hablando que está activando este famoso sistema inmunológico en mucosa intestinal, o conocido como GALT. Además que el probiótico además lo que se busca es estimular ya a nivel intestinal que haya una mayor activación y una mayor supervivencia de aquellas bacterias
encargadas de metabolizar las grasas y estimular la producción de algunos ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos a la salud. Por otro lado, el papel de los probióticos en el metabolismo. En el papel de los probióticos en el metabolismo es muy importante por todo esto que hemos venido hablando. Ya creo que hemos dejado bastante claro lo de que si las uniones estrechas del intestino están adecuadas, hay una permeabilidad intestinal y por lo tanto no hay paso del lipopolisacárido. Al no haber paso del lipopolisacárido, pues hay una reducción de la inflamación, ¿en dónde? En el hígado y en el músculo. También hay una disminución de la activación de los macrófagos, por un lado, y por otro lado va a haber un incremento en la capacidad metabólica hepática y aumentando la sensibilidad a la insulina y por lo tanto disminuyendo la resistencia a la insulina. Algo similar ocurre en músculo, donde el efecto más importante es que al reducir la inflamación hay un aumento de la sensibilidad a la insulina. Esto es de manera directa al inhibir el paso del lipopolisacárido a la circulación. A nivel de tejido adiposo, hay inactivación de los macrófagos, hay disminución de la inflamación, aumento de la sensibilidad a la insulina. Pero a nivel hipotalámico, también al consumir probióticos tenemos un efecto muy interesante. ¿Sí? Obviamente ya sabemos que hay disminución de la inflamación, aumento de la sensibilidad a la insulina, pero ¿qué creen? Hay una activación de la regulación apetito-saciedad, aumentando esta sensación de saciedad, esto a nivel hipotalámico. Y de manera colateral, a nivel directo, a nivel intestinal, hay una activación de unos receptores a nivel intestinal directamente, que es conocido como GLP-1, ¿sí? O es una proteína glucagon-like, que lo que hace es regular la liberación tanto de glucagón como de insulina a nivel pancreático, y por otro lado el GLP-1 activa a un péptido conocido como péptido YY, que va a viajar a nivel central directamente a nivel hipotalámico al centro de la saciedad en el núcleo arcuato, activando la vía de la saciedad. Por lo tanto, disminuye el apetito y disminuye la ingesta. Todo esto es parte del papel importante de los probióticos, como les decía al principio, en enfermedades crónicas. Y esto para mí es muy importante porque no es solamente un digestivo, no es solamente si tenemos una alteración gastrointestinal, sino debe de ser algo que debemos incluir en nuestra alimentación, ya que nos da grandes beneficios metabólicos. ¿Sí? Y aquí les quiero dejar muy muy claro, lo que importa es la especificidad de la acción del probiótico. Es un probiótico que participa en la permeabilidad intestinal, es modulador de la respuesta inmune, participa en la actividad enzimática, ¿sí? O es un modificador del ambiente intestinal. Esto es muy importante, porque por ejemplo estos probióticos modificadores del ambiente intestinal y que tienen que ver con aumento de bacteriocinas y que son bacterias formadoras de amonio, participan en los cambios de pH, pero de manera muy importante son aquellos probióticos compuestos por bacterias formadoras de ácidos grasos de cadena corta,
¿En dónde termina esa función? No solamente en la formación de ácidos grasos de cadena corta, sino que al formarse esos ácidos de cadena corta, vamos a condicionar a la inhibición de la síntesis de colesterol, ¿sí? Y al inhibir la síntesis de colesterol y además activar la reconjugación de diferentes sales biliares, ustedes ya pueden imaginarse el efecto en la salud de manera positiva que va a tener. Okay. Entonces, ¿qué están haciendo o qué estamos haciendo los profesionales de la salud? Pues estamos reconociendo cada vez más los efectos beneficiosos de los probióticos sobre la salud y la nutrición humana. Hay múltiples estudios científicos ya en la actualidad sobre las propiedades y la funcionalidad de los microorganismos vivos, en los que sugieren que los probióticos desempeñan un importante papel en las funciones inmunológicas, digestivas, respiratoria y metabólicas. Por lo tanto, estos podrían tener un efecto significativo en el alivio o control de muchas enfermedades. Ahí pongo enfermedades infecciosas, pero toda la conferencia ha sido orientada al control de enfermedades metabólicas, como lo menciono más abajo. Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento científico sobre los aspectos funcionales y los relativos a la inocuidad de los probióticos es algo que debe preponderar en la actualidad. Necesitamos hacer muchos estudios, necesitamos identificar aquellas bacterias con características o potenciales probióticos y ir conociendo en realidad hacia dónde van dirigidos sus efectos, a enfermedades o alteraciones metabólicas, por lo que el conocimiento de los mecanismos moleculares es esencial para optimizar el uso de los probióticos. Se sabe mucho, hay muchos en el mercado, pero realmente su uso dista mucho de ser el uso óptimo para beneficio de la salud. Estos son algunos estudios de los que se tienen. La administración continuada en un estudio de leche fermentada que contenía bacterias probióticas y se le administraron a los ratones BALB/C no produjo efectos secundarios. Y no solo eso, además de no tener efectos secundarios, tuvo efectos inmunomoduladores sobre el mantenimiento de la homeostasis intestinal, que es esto que yo les decía de mantener la barrera intestinal de manera adecuada. Además, en estos ratoncitos se pudo identificar que el número de células productoras de IgA aumentó tanto en el intestino delgado como en el grueso. Y también se observó un incremento de citocinas a nivel sistémico como la interleucina 10. ¿Qué es la interleucina 10? Es una citocina antiinflamatoria por excelencia. Es decir, es la contraparte del TNF-alfa y de la interleucina 6, la cual se activó al secundario al consumo de probióticos en estos ratoncitos. Este es un modelo murino, ¿sí? Por otro lado, también se ha visto o se está solicitando que cuando procedamos a la selección de cepas probióticos, se recomienda que sean bacterias que no contengan genes transmisibles que codifiquen resistencia a medicamentos utilizados con fines clínicos. Se habla de inocuidad de los probióticos en los seres humanos, pero la inocuidad también debe ir dirigida si estas cepas bacterianas tienen o no tienen genes de resistencia antimicrobiana. Nosotros en nuestro grupo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública son resultados que todavía no tenemos, que espero presentarles el próximo año en la videoconferencia. Estamos justamente llevando a cabo un estudio en el que estamos tratando de identificar estas especies bacterianas que predominan en niños con obesidad en comparación a niños delgados, pero lo que buscamos es identificar genes de resistencia antimicrobiana
si este es diferencial o no entre las especies bacterianas de los niños obesos versus los niños delgados. ¿Sí? Por lo tanto, los futuros estudios deben centrarse en los efectos en los seres humanos y averiguar los mecanismos de actuación dentro de sistemas que simulan la situación in vivo y relacionar estos resultados con la genómica bacteriana y la genómica humana. ¿Sí? Actualmente ya contamos con tecnologías que nos han llevado a poder realizar estudios metagenómicos, empleando... aquí les quiero decir cuál es la importancia de contar con estas técnicas de biología molecular. Es que la mayor parte de las bacterias que conforman nuestra microbiota intestinal no son cultivables. Entonces, a través de estudios metagenómicos, a través de técnicas de secuenciación masiva, se han podido identificar más de 1000 unidades taxonómicas, que son más o menos lo que consideramos tenemos cada individuo. Algo que es bien importante también son estos estudios que se refieren a la adhesión de probióticos. Pero la mayor parte de la información referente a la adhesión de probióticos procede de modelos in vitro, por lo que también es importante instarlos a todos ustedes y a todos nosotros que hagamos el esfuerzo de hacer más estudios in vivo, ¿sí? Pero más amplio. Los que hay se basan en la administración de determinadas cepas bacterianas o a combinación de las mismas organismos, sin que tengamos todavía resultados muy contundentes en la mayoría de ellos. ¿Sí? Estos, aquí ya para finalizar, simplemente les traigo algunos ejemplos de la evidencia clínica del efecto de muchos probióticos en obesidad, donde se ha visto que tras la administración de diversas cepas y de diversos probióticos, ha habido una modulación de la ganancia de peso, modulación del proceso apetito-saciedad y también una reducción de peso de manera importante. Los probióticos también, aunque no son muchos, empezamos a ver resultados muy interesantes, ya que todos estos 4 estudios han sido estudios de seguimiento, el más largo a 12 semanas. Sin embargo, probablemente un seguimiento mayor tendríamos resultados más contundentes. ¿Sí? También hay evidencia científica, evidencia clínica del uso de probióticos en diabetes y síndrome metabólico. Por ejemplo, y se ha visto que ha habido en estos estudios se observó que había un incremento de la adiponectina, que quizás este es el resultado más importante en estos estudios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la adiponectina tiene una correlación directa con índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, menor adiponectina. Pero la funcionalidad de la adiponectina no se queda solo ahí. La adiponectina tiene que ver porque es la contraparte de la síntesis y liberación de resistina. Si yo tengo un incremento de resistina y una inhibición de adiponectina, mi páncreas lo que va a hacer es aumentar la producción y liberación de insulina. Y la suma de estos 3 mecanismos es lo que condiciona a resistencia a la insulina, y ahí ya sabemos el caminito a diabetes tipo 2, síndrome metabólico y todas las comorbilidades asociadas. ¿Sí? Estos son ejemplos, traté de traerles los más recientes, 2014, 2015, 2010, quizás más atrasado, aquí en el 2009, pero es la evidencia que tenemos. Sin embargo, todos ustedes pueden observar que toda esta evidencia son estudios en adultos. ¿Sí? Y a mí siempre me gusta recordarles que dónde está este grupo o este nicho poblacional en el cual es muy importante incidir y evitar que a la edad adulta lleguen con estas patologías, es en población infantil.
Entonces necesitamos conocer más los mecanismos de los probióticos, necesitamos conocer más las características genómicas de las diferentes cepas o especies para saber hacia dónde va dirigida su funcionalidad, y además debemos conocer su efecto en edades más tempranas, donde sería una herramienta importantísima, además de hábitos alimenticios adecuados, incluir el consumo de probióticos con conocimiento de causa en estas edades, ¿sí? Y para finalizar, yo les traigo, esto es algo de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Que es donde hemos estado estudiando la relación de las bacterias con sus beneficios probióticos a través de revisiones sistemáticas, etcétera, más algunos resultados de nuestros estudios, y hemos podido identificar, esto es un ejemplo nada más, no son todos, aquellos donde tienen un potencial efecto o son de protección contra la diabetes tipo 2, protección contra la obesidad, tienen mecanismos que nos ayudan al control del metabolismo de los lípidos, son inductores de citocinas antiinflamatorias, por lo tanto protectores contra la inflamación, se asocian a los mecanismos de apetito-saciedad con reducción de la ingesta energética, o sea, te activan la saciedad, por lo tanto tienes una menor ingesta, y aquellas bacterias que tienen, son principalmente productoras de ácidos grasos de cadena corta como propionato y butirato, que tienen un efecto muy importante en la regulación del metabolismo del colesterol a nivel hepático. Entonces, simplemente para mencionarles, ustedes conocen, yo les mencioné a Akkermansia entre las primeras diapositivas, y la Akkermansia es una bacteria que tiene un efecto muy importante en la protección contra diabetes, protección contra la obesidad, ahí quizás su efecto mayor, ¿sí? Induce la síntesis y liberación de citocinas antiinflamatorias y estimula el centro de la saciedad. Otra que quizás tenemos el famoso Lactobacillus casei, ¿sí? Que es una realidad, que es un probiótico adecuado y que sí funciona, es un gran protector contra diabetes, no contra obesidad, y fíjense bien, en la mayoría de las, cuando nos vamos a solicitar atención de nutricional o para control de la diabetes y la obesidad, creemos, si como probióticos, esto es positivo. Sí, pero realmente su función está más dirigida al control de la resistencia a la insulina, por lo tanto, hacia proteger contra la diabetes o ayudar más bien a una respuesta adecuada al tratamiento. Además, que es un gran productor de ácidos grasos de cadena corta, como propionato y butirato, por lo tanto regulador del metabolismo hepático, regulador del metabolismo del colesterol, y eso nos lleva a que sea un protector o ayudador para proteger contra riesgo cardiometabólico. Estas son las conclusiones que les he venido diciendo. Los probióticos, el consumo de probióticos, bueno, primero es evitar el desequilibrio en la dieta para evitar la disbiosis de la microbiota intestinal, y a esto ayudarlo con el consumo de probióticos, que son grandes moduladores de la microbiota intestinal, condicionando a disminución del estrés oxidativo, disminución de la inflamación, disminución de triglicéridos, disminución de la lipogénesis, disminución de la inflamación. Esto nos lleva a controlar o proteger contra la esteatosis hepática, aumento de la sensibilidad a la insulina, como evitando así llegar a resistencia a la insulina. Todo esto a través de una dieta balanceada, baja en grasas saturadas y baja en carbohidratos en exceso,
y adicionarle el consumo de probióticos. Esto es simplemente para que vean que existen toda una serie de pautas para el desarrollo de un probiótico, ¿sí? La cual debe llevar todo un control de calidad de manera muy rígida a nivel de los laboratorios que están produciendo estos probióticos. Y aquí simplemente les pongo algunas bibliografías que les sugiero lean a los que estén interesados en el tema. Y muchísimas gracias por su atención. La verdad que para mí siempre es un placer poder compartir algo de lo que estamos haciendo con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, doctora Burguete, y como siempre interesantísima su plática. Ya lo decían aquí a través del chat de Webes, que es una información muy valiosa, que la felicitan pues, de muchas partes, que es una excelente presentación, y que me preguntan que ojalá pudieran tener este material, pero ya saben que al final se suben estas grabaciones en la página del instituto y ahí la podrán encontrar. Inclusive está su correo electrónico para que en caso de que ellos lo requieran, pues ampliar esa información, ¿sí? Pues tenemos casi 700 personas, aparte de la universidad, de las dos universidades, y pues iremos ahora, es el momento para las dudas o las preguntas que tengan que hacer a la doctora, y nos iríamos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien una vez más le agradecemos su conexión en este día como siempre, y pues le cedemos la palabra a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si tienen alguna duda o algo que comentarle a la doctora, adelante por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. No tenemos preguntas el día de hoy, sin embargo agradecemos la presentación y toda la información que nos ha brindado la doctora, y aquí seguimos pendientes con ustedes. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Pues gracias a ustedes y los esperamos para la próxima. Buenas tardes. Ahora pasaríamos a Tabasco, a ver si los de Tabasco tienen alguna pregunta. Adelante, por favor, Universidad Autónoma de Tabasco. Ahí está. ¿Ya? Sí, adelante, lo estamos viendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicidades, la verdad que fue una presentación muy interesante. Nosotros en la Universidad Intercultural aplicamos técnicas alternativas y estamos muy interesados en los pacientes diabéticos. Esta presentación pues sí nos lleva mucho a que la atención al paciente diabético tiene que ser muy integral, y una parte fundamental creo que es la alimentación. Y pues parte mucho de lo que usted hoy expuso. Me gustaría saber si hay alguna indicación en alimentos muy específicos que nos ayuden a no dañar nuestra flora intestinal, y en dado caso qué tipo o hay algún probiótico muy específico que pudiésemos utilizar con estos pacientes que estamos viendo. Ok, mira, definitivamente la alimentación es algo clave, ¿sí? Y la utilización actual de diversos probióticos también es muy importante. ¿Qué se ha visto además? Obviamente aquí tenemos un tiempo reducido para poder comentarles todo lo que se sabe. Existen algunos probióticos a nivel comercial que ya se ha demostrado que participan además en el control glucémico, no solamente en controlar y disminuir esta inflamación crónica de bajo grado en el paciente diabético, sino que también tienen un gran efecto sobre el control glucémico de los pacientes diabéticos, los cuales, pues tú sabes que si hay una alimentación adecuada y hay un control glucémico, la calidad de vida del paciente diabético pues se va a ver muy mejorada. Además de la dieta restringida en carbohidratos que debe llevar el paciente diabético, los carbohidratos deben, aunque requiere consumo, estos deben de provenir de alimentos como tipo fibra o aquellos alimentos que además tienen un efecto antioxidante. Eso es adecuado. A nivel comercial, el único producto
que se ha visto y se ha relacionado de manera muy importante con control glucémico es el Bacillus clausi. El Bacillus clausi está comercializado a nivel farmacéutico y viene en ampolletas las cuales se toman una diaria. ¿Sí? Entonces, de hecho, solo hay una marca de Bacillus clausi. Si usted busca Bacillus clausi, le va a aparecer el nombre en la cajita y todo. Pero no me dejan hacer comercial. Pero yo sí te lo recomendaría. Ese, además de ser un regulador de glucémico, es inhibidor del estrés oxidativo, además de todos sus beneficios gastrointestinales, y es uno de y cubre todas las características como probiótico. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda de parte de Tabasco? No, Adelante. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación y lo esperamos para dentro de 15 días. Muchas gracias. Pues ahora pasaríamos a la plataforma Webex. Hay muchas preguntas, nada más te voy a hacer unas cuantas porque si no, no acabamos. La voy a tratar de sintetizar y como te decía, tenemos casi 700 por Webex. Además tenía hasta la completa ahí en Tabasco. Dice, el uso prolongado de antiácidos o fármacos, por ejemplo, para la gastritis, para la úlcera, perjudican la microbiótica normal y qué hacer en caso de que sí lo perjudique. Ok, obviamente cualquier medicamento sabemos que simplemente pues van a tener un efecto o pueden potencialmente tener un efecto colateral, ¿sí? Los antiácidos en realidad no llegan a la microbiota intestinal, se quedan en el estómago. Y luego estos ahí son degradados y eliminados. O sea, esta parte sí es importante. Ahora, los medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, etcétera, que son utilizados para los trastornos saciopépticos principalmente, también hay que recordar que estamos hablando de la microbiota intestinal que está localizada principalmente en colon, a la que estamos hablando. Entonces, esto que ustedes me preguntan, el antiácido se queda a nivel de barrera gástrica completamente y los medicamentos pues, van a ser metabolizados tanto a nivel hepático o a nivel renal y van a ser eliminados. O sea, en realidad los medicamentos que sí tienen un efecto potencialmente nocivo en condicionarnos a una disbiosis, pues son los antibióticos. Y alimentos, porque esos sí llegan hasta nivel colónico. Pues muy interesante tu respuesta. Incluso contesta varias preguntas Sí. que te hacían aquí. Porque por otros dicen que precisamente el uso prolongado también de antibióticos, ya lo estás Sí, contestando.